Eso. Y en Gabriela Galárraga. Muy buenas tardes, iniciamos. En las 15 subestaciones de transmisión y 7 de distribución que forman parte del Sistema Nacional Eléctrico concluyeron los trabajos de mantenimiento preventivo. Las labores programadas se realizaron durante la suspensión del servicio de energía, que en muchas zonas del país no coincidió conforme a lo anunciado. Así, y desde las 10 de la noche en punto, empezaron los trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación de transmisión Milagro a cargo de la unidad de negocios Select EP Transelectric durante los cortes de energía. Hasta aquí, un equipo de 30 personas entre técnicos e ingenieros realizaron conexiones de líneas aéreas como primer punto y de ahí avanzaron con la implementación de un transformador móvil de 60 megavoltiamperios para así aumentar la potencia real de esta planta que abastece a Guayas y Los Ríos. Lo que estaríamos hablando más de 450 MVAs en beneficio de este sector para poder abastecer toda la demanda que tenemos en esta zona. Una vez concluida esta fase, SENACE dispuso el inicio de los mantenimientos en este punto. Estas mismas labores se repitieron en Esmeralda, Santo Domingo, Sucumbíos, Manabí, Bolívar y Santa Elena. En total fueron 15 subestaciones de transmisión y 7 de distribución del Sistema Nacional de Electricidad que fueron intervenidas y que incluyó además cambios de postes y sustitución de estructuras. Con esto, aunque no se espera un aumento en el ingreso de energía, Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, sí afirma que existirá una eficiencia en las líneas de transmisión del país. Exacto, ya tuvimos algunos eventuales sucesos como la desconexión en Molino, que se dijo que era una falla humana y que más bien obedece a que el sistema eléctrico está operando bajo condiciones críticas. Quienes están operando el sistema realmente le están haciendo la de MacGyver. Y de ahí la importancia que se hayan adelantado estos trabajos con el objetivo de garantizar el servicio durante el periodo de estiaje. Les brinda menos posibilidades de un manejo correcto y que pueda no caerse el sistema. Ya tuvimos también apagones en junio justamente por eso, o sea, porque es un sistema eléctrico totalmente debilitado. A escala nacional, estos mantenimientos programados se realizaron durante los cortes de energía, que en algunos puntos del país no inició, conforme lo expuesto por las comercializadoras de electricidad. Los cortes de luz en Quito se dieron en los horarios que estaban previstos, mientras en algunos lugares no hubo corte de energía. Militares y policías resguardaron las calles durante las horas que duró el apagón. Karen Aro nos tiene más información. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás, Liz? Así es, amigos televidentes, buenas tardes. Tal y como estaba prevista, la jornada de este día miércoles se cumplió. Los horarios de corte de luz se dieron tanto en el norte, en el centro, también en el sur de la ciudad. Para evidenciar cómo fue este hecho, nuestros equipos se desplegaron durante toda esta jornada. Y este día jueves nosotros también recorrimos un poco el casco comercial para conversar con los comerciantes para saber cómo vivieron estos momentos, por un lado, y también las precauciones que debieron tomar. Además, hubo presencia de militares y también de la Policía Nacional en las calles. En el siguiente video yo les cuento los detalles. Veamos. Con linterna en mano, grupos de militares recorrieron las calles de Quito una vez que las luces se apagaron la noche de este miércoles. Eran las 10 de la noche con 5 minutos y el fluido eléctrico se interrumpió en el sector de la América, Mariana de Jesús, de Los Chiris, Eloy Alfaro y 10 de agosto, tal y como lo habían anunciado. Estas imágenes aéreas captadas por uno de nuestros equipos evidenció sobre las 10 de la noche con 30 minutos casas y edificios a oscuras en los sectores del Bosque, la Granda Centeno, Avenida Colón, la Mariana de Jesús. El mismo escenario más al norte de Quito, Carcelén y Calderón reportaban cortes de luz. Sobre las 12 de la noche, el corte de fluido eléctrico llegó al sur de la ciudad. Así lucían los sectores de Luluncoto, La Argelia, Guajaló, La Lucha de los Pobres y Morán Malverde.
La misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Quito fue brindar seguridad en una ciudad a oscuras, para que quienes a esa hora transitaban lleguen a sus destinos a salvo. Estamos realizando operaciones militares en beneficio de la seguridad de la ciudadanía. Cuidar todas las instalaciones públicas y privadas. Desde las 10 de la noche, más de 1000 militares se desplegaron en puntos estratégicos del Distrito Metropolitano de Quito. Este grupo, por ejemplo, recorrió el centro de la ciudad. También estuvieron en Solanda, Calderón, La Mariscal y San Roque, donde instalaron puntos de control. Más frecuentes, sinceramente, porque Quito se ha vuelto también inseguro, ¿no? Porque, por ejemplo, en los barrios, tanta delincuencia, tanto robo, tantas cosas. Está muy bien eso y que sigan así. Si bien el corte de luz fue solo en la noche, este jueves, locales comerciales, bares y discotecas decidieron tomar medidas para lo que vendrá la próxima semana. Tenemos sacos de hielo en el congelador para poder tener todo en buen estado, también los juguitos con hielo. Quizás de no traer mucho producto, de no almacenar más que todo el producto, más que todos los productos que necesitan refrigeración. En los centros de diversión nocturna hicieron lo propio. Bueno, realmente puede que afecte porque tenemos que cerrar antes y tenemos que ir desplazando a la gente a las 9. En lo que resta de esta semana no habrá más cortes de luz, según el gobierno. Y bien, otra de las medidas que los comerciantes han decidido tomar, por ejemplo, es que cada uno de los locales cuente con un generador eléctrico. Pese al costo, han dicho que es una medida necesaria para evitar que sus equipos se dañen y también mantener frescos sus productos. Eso es cuanto yo les puedo contar hasta el momento. Continúas tú, Gaby, en estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde, Karen, gracias por tu reporte. Y nos vamos hacia Guayaquil, donde el apagón nacional se vivió según el cronograma que estableció el gobierno. Nuestra compañera Erika Vera, desde el centro de la ciudad, nos comenta cómo vivieron estos cortes programados los ciudadanos y también los comerciantes. Cuéntanos, Erika. Así es, compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en el centro de la ciudad. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, ya encuentra un poco el movimiento de personas que acuden a realizar sus diferentes actividades. Esto no sucedió a partir de las 22 horas cuando inició el apagón nacional por sectores y horarios. Y para conocer un poco cómo los ciudadanos de Guayaquil vivieron la primera noche de apagón nacional, veamos el siguiente reportaje. El reloj marcó las 22 horas. Tal como lo indicó el gobierno nacional, por sectores y en horarios se dieron los cortes de energía. Las calles de Guayaquil se visualizaron desoladas y en tinieblas. Ay, fue fatal, de verdad que no se puede trabajar porque hay que cerrar los negocios. Imagínense, nosotros salimos a las 5 de la tarde y a las 10 ya recoger, antes de las 10. María Eugenia, quien trabaja en un restaurante del centro sur de la ciudad, menciona que por seguridad, compañeros cumplieron doble jornada. Aquí tuvieron que quedarse porque como se apagan las cámaras, pues tuvieron que quedarse aquí afuera. Mientras que en el local de venta de helados se tuvo que disminuir la producción para evitar pérdidas. Tratamos de dejar todo vacío, como no producir lo que normalmente producimos, pero tratar de mantener lo que tenemos en bodega nada más. Situación que sí sucedió en la terminal de transferencia de víveres de Guayaquil, Montebello. No han venido los compradores por los apagones. Personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ATM y Segurepé patrullaron la ciudad. Así lo dio a conocer Fernando Cornejo, presidente de Segurepé, quien indicó los resultados de la primera noche sin energía. Tuvimos a 2 detenidos por toque de queda, un detenido por orden de captura, un aprehendido por arma de fuego, 2 aprehendidos por sustancias sujetas a fiscalización. No se han dado muertes violentas. Además, la autoridad competente indicó que el COE Nacional se reunirá para analizar el balance registrado. Mientras tanto, los guayaquileños retomaron sus actividades esta mañana y se encuentran a la espera de los cortes programados para la próxima semana. Así como lo pudieron observar y como lo están visualizando en este momento un poco el comercio a esta hora de la tarde, pero vamos a ver, como muchas personas dicen, cómo se va a tratar la próxima semana, que serán 3 noches de apagón nacional. Obviamente hay que esperar lo que digan las autoridades respectivas en relación al tiempo de duración en el caso de que se puedan dar los horarios. Esta es la información que les puedo llevar hasta el momento, compañeros, desde el centro de la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias por contarnos cómo está ahora Guayaquil. Y por otro lado, en Cuenca, todas las actividades educativas, productivas y económicas se normalizaron tras los cortes de energía. Iván Rodríguez está en el Parque Miraflores y nos amplía la información. Hola, Iván.
¿Cómo están? Buenas tardes. Una ligera lluvia cayó en horas de la mañana en algunos sectores de Cuenca, pero muy poco ayudará a la crítica sequía que vive esta parte del país y que ha generado ya un primer apagón. A propósito, nosotros hemos preparado un informe sobre lo ocurrido entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Veamos. Así es como se vio desde Turi cómo parcialmente la ciudad de Cuenca se fue apagando. Eso sí, no fueron todos los sectores que se anunciaron. Uno de los lugares que se quedó sin energía eléctrica fue el Mercado Feria Libre El Arenal. ¿Cómo está la situación? Sí, ahorita está tranquilo, gracias a Dios. ¿No ha habido ninguna novedad? No ha habido ninguna novedad y esperemos que no haya ninguna novedad al amanecida. ¿Hay mayor riesgo por el hecho de que no hay fluido eléctrico? Sí, gracias a los señores, la seguridad de aquí, del OPS, me está ayudando. En general, muy poco movimiento se vio en la capital Azuaya, lo que generó una relativa calma. No ha habido ninguna novedad por el momento, todo se ha llevado con normalidad. En todo caso, militares, policías, agentes de tránsito del EMOV y Guardia Ciudadana visitaron los lugares más álgidos de la ciudad, donde se realizaron controles. Se ha mantenido los sectores de la seguridad desplegados en los diferentes horarios que ya tenemos establecidos. Tras los cortes todo se normalizó. En el caso de Cuenca, todas las instituciones municipales atenderán de forma presencial hoy y mañana. Al menos en la municipalidad de Cuenca no vamos a parar el tema de las labores. Las empresas grandes de la corporación municipal también están ya previendo los temas de generadores para poder trabajar. Con esto se garantiza normalidad en Cuenca en casi todas las actividades luego del corte. Recalcamos, aquí en Cuenca hoy y mañana las instituciones públicas municipales no se acogerán al teletrabajo y atenderán en los horarios regulares. Es cuanto les puedo contar desde la ciudad de Cuenca. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Gracias por tu reporte desde la ciudad de Cuenca. Ahora les contamos que a cerca de $2,5 millones por hora ascenderían las pérdidas que tuvo el sector industrial del país por el apagón nacional de la noche del miércoles y madrugada del jueves. Desde la Cámara de Industrias de Guayaquil se asegura que hasta el momento han identificado a 35 empresas de Enel Guayas que podrían aportar energía al sistema eléctrico nacional. El sector industrial del país realiza el balance de las pérdidas económicas que dejó el apagón nacional de la noche del miércoles y madrugada del jueves. Hasta el momento no hay una cifra exacta de la afectación, pero se estima que cada hora sin electricidad representa $2.4 millones en pérdidas para este sector. Ayer finalmente hubieron los cortes, algunos no se dieron del todo como fueron programados y realmente habría que hacer el balance y obviamente la industria y el sector empresarial va a tener pérdidas. Mientras tanto, desde la Cámara de Industrias de Guayaquil se aseguró que ya han identificado a 35 empresas de Guayas que podrían aportar energía al sistema eléctrico nacional, aunque no se descarta que esta cifra podría aumentar. Las industrias que enciendan sus generadores tendrán una recompensa que se aplica en la planilla. Hasta el momento, el gobierno ha asegurado que 300 megavatios podrían aportar los privados al país. Esto ayudaría a paliar el déficit energético de 1.080 megavatios que actualmente tiene Ecuador. El SENACE autoriza los momentos en que necesita este apoyo de la industria privada. Para esto hay que registrar estos generadores. Se pone un medidor fuera del generador para que ese medidor marque lo que se está generando y obviamente la compensación se da un poco de estos costos adicionales que tiene la industria por aportar al sistema no demandando y esto se aplica a la planilla. Los megavatios generados se netean de los consumidos. El megavatio generado está entre 26 y 28 centavos y esto les permitiría cubrir a los privados el costo del combustible que utilizan los generadores de electricidad. La preocupación del sector industrial y comercial del país ahora recae en los apagones programados para la próxima semana, que hasta el momento durarían 8 horas. Se requiere una comunicación súper exacta porque de esa manera hay planeación. Imagínese usted una planta o un comercio en el cual se citan a los trabajadores para una determinada hora y en ese momento no hay energía eléctrica. Lo ideal es que no nos acostumbremos a que sigan ocurriendo estas cosas y que tomemos soluciones. Estos sectores solicitan al gobierno claridad en la información de la duración de los cortes de energía.
Y esta tarde hay fútbol en la cancha de Teleamazonas. Universidad Católica y Técnico Universitario se enfrentan por Copa Ecuador. Además, ayer debutaron ecuatorianos en la presente edición de la Champions League. Para ampliar esa información nos acompaña Hugo Quintana. Mi querido Hugo, cuéntanos. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas. Seguimos con más información. Alrededor de 15 ciudades del país enfrentan racionamientos de agua potable a causa de la sequía. El gobierno sostiene que mantiene reuniones con los alcaldes para encontrar soluciones, pero desde algunas alcaldías aseguran que no existe comunicación. Así lucen los ríos que atraviesan varias ciudades del país. La sequía golpea con fuerza al Ecuador y ha obligado a algunos alcaldes a racionar el agua potable. Según el gobierno nacional, serían alrededor de 15 los municipios más afectados. Uno de ellos es Quito, ciudad en donde no ha llovido desde hace 41 días. Y esto ha provocado que la fuente de agua se vea afectada. Esto afecta especialmente a la zona centro-sur de la ciudad, de la planta de Puengasí. Esta es la primera vez, explica la gerente de operaciones del EMAPS, que la planta de Puengasí no permite abastecer completamente a todos los barrios del centro y sur de la capital, afectando así a un 4,8% del total de la población. Otros cantones afectados son Machala, Pasaje y El Guabo en la provincia de El Oro, Pujilí en Cotopaxi, Tulcán en el Carchi y otras. En la planta debe ingresar 240 litros por segundo y están ingresando 209 litros. Mientras tanto, Cuenca, que tiene un estiaje de 68 días, aún no ha empezado los racionamientos, pero sus autoridades ya advierten que no habrá otra salida, pues el caudal de agua no es suficiente para que funcione la planta de tratamiento de El Cebollar. Frente a esta situación, el gobierno asegura que mantiene conversaciones con las autoridades locales. Estamos trabajando, estamos en contacto con los alcaldes que están pasando por esta sequía. Y vamos a ver de qué forma el gobierno puede apoyarlos para no sientan en ningún momento que están solos y que el gobierno se olvida de que falta agua. Incluso el ministro de Gobierno sostuvo que para el miércoles estaba convocado un COE nacional para tratar este tema, aunque desde algunas municipalidades confirmaron que no tenían conocimiento y tampoco han mantenido ningún diálogo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se pronunció este jueves a través de este comunicado, expresando su preocupación por la sequía, pero también señalando que los sistemas de agua potable dependen en gran medida de la energía eléctrica. Este jueves, el Banco Mundial presentó el informe sobre clima y desarrollo para Ecuador. Según el reporte, nuestro país necesita una inversión anual del 3,5% del Producto Interno Bruto entre el 2025 y 2050 para adaptarse al cambio climático en el sector de energía, transporte y agricultura. De no tomarse acciones, los eventos climáticos podrían reducir el PIB per cápita en casi 4 puntos porcentuales. Además, recomienda diversificar la matriz eléctrica con inversión en energía solar y eólica. Y más de 30 personas fueron detenidas durante las 8 horas de apagones con toque de queda en Guayaquil, Durán y San Borondón. Vamos a hacer contacto a esta hora con Ricardo Alcíbar, quien está en la VC La Florida, para que nos cuente todos los detalles. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos en la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al Distrito Florida y Nueva Prosperina. Fue en medio de un evento solemne del Distrito Nueva Prosperina que la comandancia de la Zona 8 informó de los resultados obtenidos en las 8 horas que se presentaron apagones en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón por franjas horarias. En estas 3 ciudades, 36 personas fueron detenidas por diferentes eventos delictivos. Y a continuación les hemos preparado un reportaje. Veamos. Pasada las 10 de la noche e iniciado el toque de queda por los cortes de energía programados a nivel nacional, la Comandancia de la Zona 8, en coordinación con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ejecutaron cerca de 70 operativos en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón. Uno de los puntos intervenidos por el bloque de seguridad fue el Distrito Nueva Prosperina, donde 30 personas, entre ellos 28 miembros de la estructura terrorista Los Tiguerones, fueron capturados. Más de 35 allanamientos en todo el distrito Nueva Prosperina. De eso destruimos 3 viviendas que se utilizaban para llevar a personas secuestradas.
Junto a estos criminales se decomisaron 8 armas de fuego, 51 kilos de droga, uniformes de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM, armas blancas y 3 motos reportadas como robadas fueron recuperadas. Pero además, durante las 8 horas de toque de queda se realizaron otras intervenciones en los barrios más conflictivos de las 3 ciudades de la zona 8, capturando en total a 36 personas. 2 aprehendidos por el toque de queda, ¿sí? Una persona que fue detenida con orden de captura, 1 en posesión de un arma de fuego, 2 por tenencia de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, 1 persona por uso de documento adulterado. También el comandante de la zona 8, Pablo Dávila, mencionó que en los complejos carcelarios de Guayaquil se presentaron novedades tras la suspensión del fluido eléctrico. Por el que se preveía de que los centros de privación de libertad no iban a suspenderse el fluido eléctrico, se suspendieron, sobre todo se causó un poquito de inquietud, pero inmediatamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional activados en el territorio. Según los informes policiales, durante el toque de queda no se reportaron muertes violentas. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias. 2 personas resultaron heridas esta mañana tras un intento de sicariato en el sector del El Trébol, en el centro sur de Quito. Una de las víctimas es funcionaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Stephanie Paz informa. Con al menos 7 impactos de bala quedó el vehículo en el que se trasladaban las víctimas del intento de sicariato que se registró la mañana de este jueves en el sector del Trébol, en el centro sur de Quito. Según información de la Policía Nacional, el automóvil fue interceptado por 2 personas a bordo de una motocicleta por el lado derecho, aprovechando que el vehículo estaba detenido en el tráfico que comúnmente se registra en esa zona de la capital. Una pareja de presuntos sospechosos en una motocicleta atenta contra la humanidad de 2 víctimas, una mujer y un hombre. Ambas personas fueron atendidas de manera inmediata por las unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Quito, fueron estabilizadas y fueron trasladadas a una casa de salud con resguardo policial para precautelar su integridad. Se encontraban estables, pero con un pronóstico reservado por el tipo de heridas que presentaban. Asimismo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad dio a conocer que uno de los heridos es un funcionario del SNAI. Esto mientras la Policía Nacional activó un operativo alrededor de la ciudad para dar con los responsables del hecho violento. Seguimos juntos. La almirante Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, y su comitiva llegaron a Quito para reunirse con autoridades ecuatorianas. Esto en el marco de la firma de acuerdos de cooperación y fortalecimiento de los tratados vigentes para el combate al crimen organizado. El propósito, dicen, es fortalecer la cooperación de Estados Unidos con Ecuador en la lucha en contra del crimen organizado, y para ello se ha trabajado en la firma de un acta de compromiso que pretendería reforzar los tratados vigentes entre ambos países. En esta intención, Ecuador ha recibido la visita de Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, y su comitiva. Y esto, más allá de una coincidencia, podría ser parte del guión del gobierno en su intención de instalar bases militares extranjeras nuevamente por la vía de una reforma constitucional, dice Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Los acuerdos que pueden haberse firmado con los Estados Unidos están firmados y tienen una hoja de ruta. Hace un poco más de 10 días también estuvo un alto funcionario acá del gobierno norteamericano. Me parece a mí que para darle más fuerza a los convenios ya firmados, lo que habría que hacer es eliminar en el artículo 5 de la Constitución esa parte que dice que no pueden usar bases ecuatorianas, dejarles que operen en bases ecuatorianas para, por un lado, tener mayor control, saber qué están haciendo. Segundo, cualquier operación que hagan va a estar bajo el control y coordinación con la policía o con Fuerzas Armadas. El acuerdo fue suscrito por Fagan y el almirante Miguel Córdoba, comandante general de la Armada en Ecuador, y tiene como propósito reforzar el combate al crimen organizado transnacional, además de la cooperación en capacitación y equipamiento en operaciones conjuntas y recursos. Desde su llegada este 18 de septiembre, Fagan ha mantenido varias reuniones con autoridades de gobierno. Fagan es la primera mujer almirante 4 estrellas de la Guardia Costera estadounidense y excomandante de su área, catalogada como la oficial con más tiempo de servicio en temas de seguridad marina de Estados Unidos. Su presencia en Ecuador supone en efecto un mensaje del gobierno sobre la cooperación y apoyo de fuerzas militares en territorio ecuatoriano. Claro, porque lo que estamos diciendo es que no es suficiente la cooperación, los convenios que hemos firmado
con los Estados Unidos en este caso, y que ahora es importante que también podamos hacer operaciones conjuntas. ¿Intervenciones? Intervenciones, claro. No obstante, Ecuador mantiene varios acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen. Lo que se debatirá por estos meses es el nivel de intervención de fuerzas militares con este propósito. Crisis en Petroecuador por la caída de la producción de crudo en los últimos meses. La falta de inversión en la estatal petrolera la ha llevado al borde del colapso, generando un ciclo crítico que amenaza incluso a los ingresos petroleros destinados al presupuesto general del Estado. La producción petrolera no se recupera y su caída viene desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Desde la estatal Petroecuador se han identificado varios problemas, no obstante hay uno al que apuntan quienes conocen de cerca la empresa. David Almeida, dirigente de los trabajadores, cree que la falta de inversión en los pozos para incrementar la producción es uno de los problemas que ha traído a Petroecuador hasta aquí. Decir que no tenemos recursos y capacidad técnica es mentir. Lo que sucede en la práctica es que se le quita la plata a Petroecuador. Se le quita el presupuesto para destinar quién sabe a qué. A esto nosotros, los trabajadores, lo hemos bautizado como una política de autosabotaje. Ocurre que en promedio la producción petrolera a enero de este año estaba por el orden de los 405,000 barriles de petróleo. En septiembre, 371,000 barriles y a la baja. La falla en los equipos de perforación y problemas en el resto de la infraestructura han abonado al problema. Se suma que los cortes de energía eléctrica podrían ocasionar daños y esto nos regresa al problema de fondo, la falta de inversión. Y en ello coincide la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso. Necesito una inversión que es bastante fuerte porque es un negocio de riesgo y de muchísima demanda en capital. Pero si yo no tengo ese presupuesto, no puedo producir crudo para venderlo. Revisadas las cifras, el presupuesto para operaciones del 2023 era superior a los 4.253 millones de dólares. El presupuesto para operaciones en 2024, menos de 4.000 millones. Al no invertir no se produce crudo, al no producir no se genera ingresos y esta cadena de problemas termina afectando a los ingresos en el presupuesto general del Estado. Hasta hace 2 años Petroecuador aportaba con al menos 3.300 millones de dólares al presupuesto. Hoy se estima que en 2024 con suerte se llegue a 1.300 millones y esto se llama crisis. Petroecuador muchas veces tiene liquidez en su caja y esta liquidez es retirada por el Ministerio de Finanzas para utilizarlo en otras necesidades del país. Al momento actual, el Ministerio de Finanzas tiene una deuda con Petroecuador de 1.000 millones. Tenemos un problema en la generación eléctrica que se podría sobrellevar haciendo trabajos, por ejemplo, de reacondicionamiento en el campo Amistad, o la recuperación de las termoeléctricas, o recuperación de todo el aparato de generación. Una empresa estratégica que ha entrado en una crisis sin precedentes en la historia reciente. Una empresa que como botín político ha pasado a ser modelo de ineficiencia. Contactamos con la Dirección de Comunicación de Petroecuador y estamos a la espera de concretar una entrevista con las autoridades en busca de respuestas. Y con los alegatos de las defensas de los supuestos líderes de la organización delictiva en el caso Metástasis, continúa este jueves la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se extenderá incluso durante el fin de semana para avanzar con un extenso número de partes procesales. Con la participación de la defensa de Alexander Novillo, alias Novi o Novita, un abogado a quien Fiscalía apunta como un hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero, arrancó este jueves el 8º día de desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Metástasis. De acuerdo a Fiscalía, Novi integra el grupo de los 4 cabecillas de la empresa delictiva que instauró el narcotraficante Leandro Norero y habría sido el encargado de coordinar sobornos con el Poder Judicial en la provincia del Guayas. Su abogado intentó desvirtuar los elementos y, al igual que las defensas del abogado Cristian Romero, de Javier Jordán y Fabián Camposano, intentó atacar la principal prueba de esta causa, los chats que se dieron a través de una aplicación encriptada y anónima denominada Trima. De acuerdo al abogado, las conversaciones que se atribuyen a Novita corresponden a otra persona. Esto a pesar de que existen partes policiales en los que se identifica a cada usuario. Tras concluir con su intervención, la palabra se otorgó a las defensas de los 33 procesados señalados como colaboradores. Y en el caso nuestro tenemos el turno 28. Esperamos nosotros que ya nos toque, tenemos todo preparado
para exponer los más de 100 elementos de descargo. En una rápida intervención, el abogado del exasambleísta Ronnie Aliaga, tildado como el operador político de Leandro Norero, argumentó algo similar. Dijo que no hay pruebas contundentes para señalarlo con el alias ruso y que respecto a su supuesto objetivo de silenciar a Fernando Villavicencio, tal como lo expuso Fiscalía, dijo que las denuncias presentadas en su contra solo eran de índole personal y político. El siguiente en tomar la palabra fue el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien, ejerciendo su propia defensa, aseguró que las conductas de otras personas no pueden ser ligadas a quien ejercía un nivel jerárquico superior en la función judicial. Esto en referencia a que sus supuestos pedidos para tramitar causas en la Corte Nacional se realizaban a través de su mano derecha, Alex Palacios. Conforme lo ha determinado el juez, ha marcado la cancha, vamos a trabajar día sábado y domingo. Creo que el día martes estaría concluida la audiencia. Hasta el momento, 12 personas han sido condenadas a través de un procedimiento abreviado, tras aceptar su participación en el delito de delincuencia organizada. Más adelante, ¿qué pinta de Kendry Páez, quien lanzó su línea de ropa deportiva? Les contamos todos los detalles a las 14:30.